En esta tercera parte vamos a estar viendo cómo poder enviar datos desde las vistas a los controladores. Hasta el momento, las acciones de nuestros controladores eran lo que se encargaban de estar pasándole ciertos datos a las vistas mediante los modelos. En este caso sería la inversa. Vamos a preparar una vista donde el usuario va a contar con un formulario y los datos ingresados por ese usuario son los que van a ser enviados a los controladores, a las acciones de los controladores, de manera que el controlador pueda procesar y hacer algo con esos datos. Para ello voy hasta alumno controller y ahí voy a estar creando una nueva acción llamada en este caso create, que no va a recibir parámetros y va a estar devolviendo un action result. Esta acción lo único que va a hacer retornar una vista que le va a mostrar al usuario un formulario donde tendría que completar ciertos datos. Entonces, la acción create retorna una vista. Esa vista tendría que ser una página con un formulario donde el usuario va a estar ingresando sus datos. Entonces, para ello voy a hacer clic derecho, agregar vista, agregar, agregar. Y entonces tengo ya mi archivo HTML para lo que sería el formulario que voy a estar preparando. En este caso, vamos a preparar un formulario HTML. Y ahí voy a estar pidiendo cuatro campos que son los datos que necesito para completar todos los atributos del modelo alumno. En este caso necesito número de documento, nombre, apellido, teléfono e email. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Número de documento, dos puntos, y ahí vamos a agregar una etiqueta input que va a ser del tipo texto. Y también tengo que agregarle el atributo name de manera a poder hacer referencia a esa etiqueta ya desde el lado de la acción del controlador. En este caso le vamos a poner txt documento. Luego puedo implementar un salto de línea. El siguiente campo sería nombre y apellido, que también lo voy a estar mostrando mediante un input text. Y no tengo que olvidar de ponerle el name, el atributo name, txt nombre. Otro salto de línea sería el siguiente campo teléfono. Y finalmente vamos a estar agregando una etiqueta para lo que sería el campo email. Después de otro salto de línea, voy a agregar un botón de manera a poder enviar esos datos. El botón va a decir o va a tener el texto guardar. De esta manera tengo preparado un pequeño formulario HTML que me pide cuatro datos y en la parte de abajo aparece un botón como para poder guardar o confirmar esos datos. Ahora, dentro de lo que sería la etiqueta form, yo tengo que especificar a dónde ya esos datos. En este caso voy a recurrir al atributo action, referencia, audiencia, audiencia,
También tenemos que especificar el tipo de envío, el método de envío POST. Hasta el momento veníamos haciendo visualizar en las URL. En el caso del envío de datos del formulario, no precisamos que esa información pase por la URL, entonces hacer método al método POST. Entonces, viendo este formulario, los datos ingresados por este usuario al presionar guardar se van a estar enviando a una acción guardar que debe existir del lado de mi controlador. Si voy a lo que sería mi alumno controller, acá tengo que implementar entonces una acción llamada guardar que en este caso va dando los datos del formulario. Para ello, creo un parámetro llamado form, puede tener cualquier otro nombre, pero el tipo de dato es form collection. Como es una acción, la función devuelve un action result. Entonces, ¿qué hacemos acá? Recibimos los datos y, y entonces yo voy a crear un objeto alumno y a ese objeto mediante los datos recibidos desde el recibidos eh, 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 el primer no sería número de documento y, y le voy y le voy lo que lo que tenemos en la variable form, que es del tipo form collection, y ahí voy a hacer referencia a el campo txt documento, que es como había yo nombrado en ese caso el campo para número de documento. Acá se fijan la importancia del atributo name porque mediante el name hacemos referencia a estas etiquetas ya del lado del controlador. Seguidamente voy a recepcionar lo que tenemos en txt nombre y me falta el atributo email. De esta manera, del lado del controlador, específicamente en la acción guardar, nosotros recibimos los datos del formulario, creamos un objeto del tipo alumno y fuimos completando sus atributos mediante los datos recepcionados desde el formulario. Como ahora todavía no tenemos una base de datos como para guardar esos datos, por el momento voy a tomar ese objeto alumno y le voy a estar pasando nuevamente a una vista, de manera que en esa vista se puedan visualizar los datos ingresados por el usuario. Entonces en este caso return view y ahí le voy a poner objeto alumno. Le doy guardar y agrego una vista para la acción guardar. Acá en model type puedo especificar que es el tipo alumno para que al codificar, al preparar mi vista, yo pueda acceder a todos los nombre, perdón, perdón, número de documento y voy a estar mostrando lo que tenemos en model.p número de documento. Fíjense cómo ya al especificar el model type y hacer referencia a model punto, ya me aparecen las propiedades disponibles para lo que sería el modelo. Luego tenemos, vamos a hacer un salto de línea.
nombre, arroba model, p nombre y apellido sería el atributo, la propiedad, perdón, salto de línea, teléfono, y de esta manera entonces a la vista guardar nosotros le pasamos el modelo alumno que se había creado en función a los datos recibidos desde el formulario anterior y entonces vamos mostrándole al usuario los datos ingresados en el formulario de alumno. En este caso, los cuatro atributos. Vamos a darle guardar y vamos a lo que sería, vamos a ejecutar esto como para poder, en este caso, probar. Si se fijan, estamos haciendo referencia al controlador alumno, a la acción create, que termina devolviéndonos una vista donde se nos presenta un formulario. Yo voy a completar ese formulario. Y ahí le doy guardar. Si se fijan, esa acción guardar envió los datos a la acción guardar que terminó devolviéndome una vista donde podemos apreciar los datos que yo fui ingresando. ¿Cómo funciona esto? Puedo poner un punto de parada en lo que sería alumno controller y vamos a parar acá en guardar. Voy a ejecutar nuevamente la acción create, que básicamente es el que me presenta el formulario. Completo esos datos. Le doy guardar. Eso llega hasta esta acción donde recibimos los datos del formulario. Ahí nosotros vamos a crear, en este caso creamos un objeto de la clase alumno y vamos completando los atributos mediante los campos recepcionados desde el formulario. Finalmente ese objeto completo es lo que le pasamos a la vista, de manera que esa vista pueda mostrar los datos ingresados por el usuario.